Adolfo Alvarado Belloso, hoy desde la Academia Argentina de Derecho Procesal, en tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, en el conversatorio virtual, lugar de conversación. Nuestro invitado es el profesor Manuel Riera Domínguez, egresado de la maestría rosarina, magíster en Derecho Procesal por Rosario, egresado también del curso de especialización que esta maestría hizo con la cátedra de Alcalá, en la ciudad de Alcalá de Henares, y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Asunción. Y además, abogado litigante, es decir, de las personas que sufren el proceso, de los que pechan mostradores y saben dónde está la injusticia de la justicia y por tanto les duele. Hoy quiero conversar un poco de constitución, proceso, debido proceso, república, y lo he elegido a Manuel para hacer esta conversación porque días pasados tuve que dar una clase en la Universidad Nacional del Este, junto con él, e hizo una preciosa presentación de la historia constitucional de su país, que yo no la conocía, y una presentación de una constitución gloriosa. Por tanto, voy a empezar, Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta reunión. Y te pido que charlemos de esto. Una charla no pautada, no dirigida, ligeramente desorganizada, pero quiero que me cuentes cómo se llega a la idea de proceso en la Constitución actual, que creo que es del 94 en el Paraguay. Te escucho con toda atención. Bueno, antes que nada, por supuesto, siempre primero agradecerte por la invitación, agradecerte por el espacio. Antes de hablar cómo llega la idea de proceso al país, yo te tengo que decir, por supuesto, para todos los oyentes, cómo llega la idea de proceso a mí. Y eso llega por tu intermedio, como es natural, ¿no? Yo siempre le cuento a la gente que estudiar Derecho Procesal para mí fue un accidente, porque cuando yo leo por primera vez tus libros, más o menos en el 2008, yo no daba todavía clases no daba clases en la Facultad de Derecho de la Católica, sino en la Universidad Americana de Asunción, donde enseñé unos 6 años más o menos y después terminé cambiando y de una a otra llegué a esta. Ese primer día de clases, que fue una clase semestral de Introducción al Derecho Procesal número 1, tomo 1, editorial Ruizal Punzoni, tu libro rojo, yo tenía 16 alumnos. Se dio una clase, llegó el primer examen, tomé los 16 exámenes y aplacé los 16. Entonces a mí me llamó mucho la atención que se me hayan aplazado todos, me preocupó, porque yo decía, no puede ser que haya demasiados aplazos cuando todo el mundo viene en contramano y al final el que va en contramano es uno. Entonces pensé que ese era un problema más mío, enseñando de mensaje, la dificultad de un libro que yo también estaba empezando a leer. Quise consultar con el autor y te encontré. Y encontré la maestría, y a partir de ahí todo lo que vino después, que bueno, una de las historias más lindas de mi formación académica y de la cantidad de amigos que tengo fuera del país. Yo, estudiando proceso, que es digamos en lo que me especialicé, en lo que me formé, en lo que me sigo formando y enseñando hoy, siempre quedé muy enamorado de la historia, porque la inculcación que yo recibí de la historia proviene de papá, proviene de mi abuelo paterno, de Enrique Riera Escudero, proviene de mi abuela paterna, Carmen Escudero de Riera. Son todos muy estudiosos, muy leídos. Siempre fui un enamorado de España por culpa de eso, porque la abuela es española, conocí a mi bisabuela que era española. Todo esto que supone la familia, el arraigo, la estirpe, siempre me gustó, siempre leí igual. Cuando se habla de sistemas de enjuiciamiento, como se enseña en tu cátedra, hay que irse a Europa. Y la versión garantista o la concepción garantista del proceso se encuentra digamos, en Gran Bretaña,
en toda la idea de Juan sin tierra, se cruza el Canal de la Mancha, eso trasciende a Europa continental, y se bifurca la historia procesal de un lado y del otro del canal. Yo siempre me pregunté por qué el derecho anglosajón tiene tanta formación libertaria, mientras que el derecho continental europeo no. Y toda la historia garantista que entra a América, entra por América del Norte, entra con la conquista británica, entra como una explosión de la Revolución Gloriosa a finales del siglo XVII, hay una explosión de ideas en la época de la Ilustración, y eso llega hasta Estados Unidos, a la mente de los próceres y los padres fundadores de Norteamérica, por un lado. Pero nuestro derecho, increíblemente, dándole la espalda a ese pedazo de la historia por una razón mal entendida del common law, se centró siempre en la Europa continental. Entonces nosotros tenemos, lo que siempre explicaste muy bien, influencia fascista, influencia franquista, influencia austrohúngara, influencia autoritaria, en definitiva, que no es otra cosa que el ADN histórico de una visión autoritaria de los gobiernos de entonces. Nosotros somos hijos de personas que estudiaron derecho clásico argentino, cuyos estudiantes fueron estudiosos del derecho clásico italiano, del derecho clásico francés, del derecho clásico español, procedimentalistas, quieras o no todos, de una concepción de regímenes nacionalistas muy fuertes en Europa del siglo XX. Y toda esa explosión de derecho procesal continental está vigente hoy en Paraguay en sus códigos vigentes, salvo la versión nueva de un código procesal que es influencia alemana. Nosotros, ¿por qué hablamos de debido proceso? No hablamos gracias a los españoles de ese tipo de cosas, no hablamos gracias a los argentinos de ese tipo de cosas, no hablamos gracias a los italianos de ese tipo de cosas. Y a mí me gusta mostrar esto en un parangón que hice en la historia de las constituciones del Paraguay. Paraguay tiene, desde que se reconoce independiente en el 1813, si se cuenta la carta política de aquel entonces, tiene 6 constituciones contando la vigente. Y uno encuentra la idea de proceso únicamente a partir de la constitución de 1870, no de las anteriores. La de 1870 es una constitución que se impone al Paraguay, no es una constitución que nace una constituyente en una versión democrática como la actual, sino que se impone como consecuencia de que Paraguay quedó diezmado por la pérdida de la guerra contra la Triple Alianza en el enfrentamiento con Uruguay, con Brasil y Argentina. Y la imposición de la Constitución se hace con invasión argentina y brasilera en Paraguay, en Palacio de López. La Constitución del 70 se sanciona en Paraguay sin haber muerto López todavía. López seguía corriendo a Cerro Corá para morir después de la Quidabán. Mientras tanto, los antilopistas ya discutían en el Palacio de López con los invasores en ese momento lo que iba a ser una nueva constitución. La constitución de 1870 del Paraguay se vacía, porque así mencionan los historiadores paraguayos, en el molde de la constitución de 1853 de Argentina. Y la constitución del 53 de Argentina es un triunfo muy importante de la visión intelectual que tuvo Alberdi. Y Alberdi era un enamorado de la constitución norteamericana. Si nosotros tenemos una idea de proceso o mención de proceso en la Constitución del 70 en adelante, es gracias a Alberdi, o gracias a que perdimos la guerra, o gracias a que las ideas entraron a Paraguay por consecuencia de la mente o de la lucidez de un tipo como Alberdi. No sé qué lo llevó a estudiar a Alberdi la Constitución norteamericana, pero sí me hace suponer, porque eso se estudia en historia paraguaya, en la historia del Plata, digamos, la gran influencia de la Ilustración y toda esa influencia histórica libertaria que venía como consecuencia de la Revolución Francesa, por un lado, de la Revolución Gloriosa Inglesa y, por supuesto, de la Revolución Americana, que no son otra cosa que explosiones de libertad
en contra de los regímenes monárquicos imperantes, ¿verdad? O sea, las grandes monarquías o los grandes imperios eran los ingleses, eran los franceses y eran los españoles de aquel entonces. Uno mira las constituciones de Paraguay y antes de la de 1870 nos encuentra la voz proceso. No te digo la idea de debido proceso. La palabra proceso no existe. Existe la palabra juicio. Se encuentra en el 40, se encuentra en el 42, se encuentra en el 44, se encuentra en 1813. Se encuentra la formación clásica del Judicium Romano, en la formación de la gente con formación intelectual española, propia de la conquista, propia de, digamos, del Imperio Español en Paraguay. Pero no hay versión proceso. Solamente se llega hasta Paraguay por el norte, se cruza, no el Canal de la Mancha, se cruza el Atlántico, se entra a América del Norte con la conquista, se hace la expansión de las ideas libertarias por México hacia acá, y eso llega de alguna u otra manera hasta los oídos de Alberdi, y Alberdi en sus ideas plasmadas en la Constitución del 53 de ustedes se rescata como modelo para la Constitución del 70 del Paraguay, una idea que nunca más se abandonó. Por supuesto, en términos modernos, hoy Paraguay ya es un país que reconoce los regímenes de un derecho internacional, los pactos internacionales, la normativa internacional en todo lo que tenga que ver con el reconocimiento de los pactos de San José y normas similares. Se reconocen los derechos del hombre y del ciudadano, se reconocen todo ese tipo de antecedentes, pero normativamente la primera voz proceso entra al Paraguay en 1870 como consecuencia de la Guerra Grande, habiendo sido Argentina quien impuso su modelo, influido por Alberdi, influido por los Estados Unidos al país. Ese es el Oye, canal. una interrupción allí, ¿no? La Gran Guerra devastó Paraguay, ¿no? Lo dejó sin hombres. Sí, señor. Es un Paraguay antes y después de esa guerra. Pero me alegra que digas que algo tuvo que ver de bueno en la Argentina, dejó una idea en la Constitución, porque por lo que yo estudié la guerra paraguaya, Argentina tuvo una pésima actuación allí, ¿no es cierto? Así que algo hay que agradecerle a esa guerra del Paraguay, ¿no? Solamente que pudo entrar la Constitución del 53, con las ideas libertarias de la época que sostenía Alberdi, claro. Yo te digo más, profesor. Si uno hace un recuento histórico del recambio constitucional paraguayo, no existe un solo recambio hasta hoy que se haya hecho por las urnas. Ninguno. Nosotros ponemos la primera carta democrática o la primera carta republicana, para no hablar de democracia todavía. En esa época hablábamos de consulados o hablábamos de juntas superiores gubernativas. Nosotros tenemos una versión histórica de cambios de constituciones solamente castrenses, 100% por las armas. La primera normativa independiente paraguaya se cambia a cañonazos. Acá en la gobernación se echan los españoles. La siguiente se cambian los gobiernos. La siguiente se cambia con Francia. La siguiente se cambia cuando muere Francia como dictador perpetuo. O sea, una versión romanista, césaropapista de los hombres autoritarios de antes. La siguiente constitución se cambia para Estigarribia. También se hacen golpes de Estado, también se gana la guerra. Siempre hablamos de héroes castrenses, siempre hablamos de héroes militares. La siguiente la cambia Stroessner, las enmiendas las hace Stroessner, y la última constitución, que es la vigente, se hace con la caída de Stroessner, para que un presidente sea justamente de vuelta a un general. Paraguay no ha cambiado en 200 años de vida independiente ninguna constitución, salvo por las armas, nunca. Nosotros hoy estamos disfrutando por primera vez, van a ser 30 años de libertad sin balas. Nosotros no tenemos cambios normativos trascendentales en la estructura orgánica constitucional del país, ni procesal en términos jerárquicos de leyes de menor jerarquía, en una versión violenta. Pero toda la historia constitucional paraguaya se cambia a cañonazos, 100%. De las 6 grandes constituciones que tuvo el país, todas se cambian con cañonazos, inclusive la vigente. Entonces no es poco natural para el paraguayo reconocer en su historia la violencia.
Los historiadores paraguayos, los sociólogos paraguayos reconocen siempre que hay acá una inmensa coyuntura en términos de violencia. En todo sentido, inclusive en el normativo, los golpes de Estado, Paraguay ha tenido más de 3 o 4 presidentes en menos de una semana en su historia revolucionaria grande. Entonces, los movimientos armados siempre estuvieron, digamos, en la palestra, en la opinión pública, y normativamente eso también se aprecia. No es una casualidad, digamos. Oye, ¿en qué momento aparece el sintagma debido proceso ahí adentro? La idea de debido proceso más antigua que yo conozco es una elaboración primero jurisprudencial y por supuesto doctrinaria. Hay que acordarse que Paraguay, así como recibe una constitución argentina, recibe legislación argentina. O sea, si Paraguay tiene normativa propia, el origen de esas leyes hay que encontrarlas todas a finales del siglo pasado. O sea, Paraguay empieza a pensar en sus propias leyes con sus propios juristas recién en la segunda mitad del siglo XX, o sea, 1950 en adelante, con nombres como De Gasperi, con nombres como Grosbrom, Sánchez Kell y otros grandes pensadores de la época. Pero mientras tanto, todos se heredaban, pero heredaban en el sentido real de la palabra. O sea, Paraguay no solamente cambia la constitución con el 70, asume el Código Civil de Vélez Sarsfield, por ejemplo, y estuvo vigente un siglo, más de un siglo. El Código Civil de Vélez se abandona a finales del 87. Entonces, hoy el Código Civil estará llegando también, así como la democracia, hace 30 años. El En el Código Penal, 87 con un código hecho por paraguayos. código hecho por paraguayos. Y un código que costó entre 30 y 40 años dibujar. El anteproyecto de De Gasperi tuvo sus tumbos, De Gasperi fallece y las comisiones redactoras toman la posta, que cambian con el tiempo hasta que terminan entrando el último código que tenemos, que es fuente de De Gasperi, fuente de Vélez y fuente del esposo de Freitas. O sea, siempre hay fuente internacional. Y en términos de debido proceso, el código procesal por excelencia también fue el código procesal porteño, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy similar al que tienen ustedes en Santa Fe. Nosotros cambiamos el código recién en el 88, un año después del civil, pero el procesalista que hizo el código es Mendonca. Mendonca también está formado por la escuela clásica italiana. Mendonca también es Calamandrei, él es Carneluti, él es Giovendano. O sea, él tiene formación continental europea, no tiene formación americana, como hoy tienen los hijos, por ejemplo. Pero la idea de bioproceso es doctrinaria. Es doctrinaria de los libros argentinos o de los libros de argentinos formados con ideas libertarias, o es jurisprudencial, y esto se puede encontrar en los fallos de, por ejemplo, Óscar Paciello Granda, el padre. Óscar Paciello habla del debido proceso antes de la Constitución vigente, cuando lo libera al capitán Napoleón Ortigosa, por ejemplo, el preso político más largo que tiene no solamente el país, sino creo que el continente, estando 27 años preso, condenado a muerte, entre paréntesis. Después hubo una conmutación por presión de la iglesia y otros temas, pero cuando él se libera, cuando él se lo libera, el fallo de Paciello, que es uno de los fallos que yo enseño en clase, menciona el debido proceso, y el debido proceso no tiene fundamento normativo. Tiene principios en los principios del derecho del hombre y del ciudadano franceses, tiene menciones a una idea de justicia que es propia de los pactos internacionales, se mencionan derechos humanos en líneas generales, todas garantías judiciales hoy normativizadas, pero en su momento eso vino de la cabeza de Paciello. Y de lo que Oye, leía man, estás diciendo una cosa muy importante, porque yo me hago cargo de que la influencia de la doctrina argentina fue muy importante para el Paraguay, fue muy trascendente. Y la doctrina constitucionalista introdujo dentro de la explicación doctrinaria el sintagma debido proceso,
que no está contenido en la Constitución argentina. Si debido proceso es una de las, o la explicación o la traducción que se hace de aquella frase due process of law de la Constitución americana, aparece en todas las constituciones de América, incluso en la actual tuya, pero no en la Argentina, que habla de la inviolabilidad de la defensa en juicio, cosa que no es fácil explicarlo. Entonces, esa frase, que la defensa en juicio es inviolable, se tornó doctrinaria y jurisprudencialmente en el debido proceso que aparece en la obra de Paciero y la jurisprudencia paraguaya. Así es. Y que va a recalar en la Constitución actual, en la del 94. Así es. Y la Constitución actual tiene la inviolabilidad de la defensa, pero después tiene un catálogo textual de derechos procesales. Y en el catálogo actual de derechos procesales de la Constitución hay una, si se quiere, una compilación de normativa internacional. Todo el mundo tiene derecho a tener Ustedes un hablan abogado. del debido proceso de la inviolabilidad de la defensa. Habla de las dos cosas. A ver, explícamelo, por favor. Tiene un artículo específico que habla de la defensa en juicio, en el sentido de que nadie tiene derecho a hacer justicia por mano propia, por un lado, y después tiene el debido proceso explicado como un conjunto de derechos procesales sin los cuales se entiende que el proceso no es debido. Por ejemplo, jueces imparciales, abogados defensores, control de la prueba, traductores, idiomas oficiales, defensa en juicio, disposición de un defensor, lenguaje entendible, tiempo razonable, responsabilidad del Estado en caso de condena injusta. Son como 15. ¿Tiene esa norma la Constitución, la responsabilidad por condena injusta? Sí, señor. ¿Y se cumple? En la práctica no. En la práctica hay pocos casos de recomposición, y Pacielo es uno, porque el capitán Napoleón Ortigosa fue indemnizado en un par de millones de dólares por los 27 y pico de años presos. El Estado le paga, le indemniza. 27 años después, por las atrocidades que sufrió, por las torturas, por la pérdida de libertad. Yo les recuerdo al capitán Ortigosa, cuando yo empecé a hacer tribunales por el 98 más o menos, el capitán Ortigosa vivía todavía, se iba de zapatillas, me acuerdo de zapatillas de cuero marrón, un pantalón y una remera de marrón, peinado cortito como los militares, elegantes. En ese momento yo lo veía sentado con el juez Hugo Becker. No sé si lo conoces a Hugo. Sí, claro. Hugo, mío. Hugo ya estaba jubilado, pero Hugo lo atendía y le decía: capitán, vamos a conseguir, pero doctor, vengo a urgir despacho, la vida se me acaba, necesito. Y esas eran las conversaciones que terminaron, por supuesto, indemnizándolo, y eso heredó la familia, y qué sé yo. Pero el Estado Oye, yo no conozco la actuación de Ortigosa. ¿Por qué fue condenado? ¿Qué le pasó a Ortigosa? ¿Quién fue Ortigosa? Napoleón Ortigosa fue un antiestronista. Estamos hablando de, a él se lo acusa, yo te lo cuento como un tema histórico ya, ¿verdad? A él se lo acusa, se le inventa una acusación por haber supuestamente asesinado un cadete en un puesto militar. Supuestamente el cadete escucha una conspiración contra la dictadura, lo acusa a Ortigosa, y a Ortigosa lo apresan y lo juzgan bajo las leyes militares. Entonces la traición y la conspiración se paga con pena de muerte en términos militares. Napoleón dice que eso es mentira, que la conspiración fue creada, que el cadete fue asesinado a propósito, justamente para que la conspiración no se pille, y se rechazan durante 27 años todos los habeas corpus y compañía. Según los libros de historia, acá en la Católica, donde yo enseño, funciona la radio 680 AM Radio Caritas, 630 AM Radio Caritas, y la Radio Caritas funcionaba en aquel momento y la manejaba un sacerdote que dijo: yo tengo el testimonio en confesión
de uno de los torturadores del capitán Ortigosa, que me confesó que la conspiración no existió y que el cadete del que se lo acusa a él fue asesinado por la dictadura. Si no lo liberan de la pena de muerte, yo estoy en condiciones de violar mi deber de secreto de confesión como sacerdote y contárselo esto al público para solventar la justicia de este hombre. Oye, notable eso, notable, ¿no? Porque no es brutal, no podría hacerlo ni en ese problema, ¿no? Conforme a la Iglesia Católica, ¿no? Pero notable, ¿eh? Qué bueno. Es brutal. Y después de esto, Napoleón es sacado de las mazmorras, sacado de las cárceles castrenses. Creo que estuvo acá en el batallón escolta finalmente metido. Y en ese momento, cuando la dictadura empezaba a debilitarse, quien se presenta como uno de los tantos abogados que tenía fue el hoy fallecido y conocido Rambo Zaguier. Y Rambo Zaguier fue asistido en ese momento por Felino Amarilla, eran los abogados del capitán. Ellos organizan con la embajada el escape. Los abogados lo sacan de una audiencia con el cliente, lo sacan del batallón escolta y lo meten, creo que en la embajada de Colombia, en la de Ecuador, y a partir de ahí sale del país y consigue asilo y protección política internacional hasta que la dictadura cae. Por eso que le llaman a Zaguier, lo llaman Rambo, ¿verdad? Porque se salvó de un tiroteo, salió entre balazos, el abogado y Felino manejando y el capitán tirado en la valijera escondido, mientras el batallón escolta disparaba a los abogados, ¿verdad? Estaban en Burbecia Yorga, estaban. No, terrible. Esas historias yo no sé cómo se consiguen. Yo le pregunto mucho a Felino porque yo hablo con él, pero no me quiere contar, no quiere dar muchas vueltas con esto, no se remite a lo que dice la historia, no da muchas vueltas con este tema, pero es así. Liberado, asilado, caída la dictadura, vuelve al país, entra, lo reciben, por supuesto se le da la identidad que tenía y empiezan los procesos de indemnización. Paciello ya era ministro de la Corte, convencional en una constitución que empezaba a discutirse, y se lo libera jurídicamente revocando unos fallos de primera y segunda instancia que lo condenaban a muerte. Por razones de debido proceso. ¿Por qué? Porque se consiguió la confesión con tortura. Oye, Óscar Paciello fue primero un abogado importante y un juez importante de la Corte, ¿no? Y con una familia de juristas, porque creo que su mujer también fue presidenta del colegio y su hijo. Así es. Gremialistas los tres. Amparo vive hasta hoy. Amparo en el 2020, la esposa de Óscar y la mamá de Óscar Paciello Samaniego, porque Amparo es Samaniego, viuda de Paciello, acabamos de premiarla como la abogada del año. Estamos No me hablando digas. de 60 años, 65 años de gremialismo. Estará entrando a los 80 y tantos y sigue trabajando. Trabaja en la abogacía por las mujeres, trabaja en la COADEM, presidente honoraria no sé dónde, no la podemos echar todavía. No hay manera, impresionante. Está bien. Es un gran espíritu. Bueno, síganme con el cuento. Bueno, la idea de debido proceso, como te digo, es influencia internacional, pero no entra por la vía común de las leyes, entra por la vía constitucional, doctrinaria y jurisprudencial. Paciello era un estudioso de derecho norteamericano. Él fue uno de los grandes proponedores de la colegiación profesional sobre los antecedentes del Colegio de Abogados de Wisconsin. O sea, traía los fallos norteamericanos como ejemplo de cómo un colegio profesional público de abogados no viola la libertad de asociación. Siempre estuvo muy presente ese tipo de ideas. Y los grandes jueces, increíble es la vida, ¿verdad? Según papá y según otros abogados que yo conozco más antiguos que yo, son de las peores épocas de las peores constituciones. Y hoy con constituciones mejores, ese tipo de jueces ya no se encuentran. En la mente lúcida, tipos como Paciello, como el viejo Argaña, como Niteira Laburgo, han salido fallos fantásticos, ¿verdad? Yo siempre recuerdo a Antonio Telechea Solís, que falleció hace poquitito, el propio Juan Carlos Mendonca, que acaba de fallecer hace poco. Son personas que estudiaban
de otra manera, ¿verdad? Y además son personas que tenían una cultura general muy linda porque son lectores de literatura, lectores de filosofía, lectores de teoría. Entonces la cabeza de todos estos señores eran unos mundos inmensos, ¿verdad? Ahí tenían no solamente la posibilidad de pensar en grande, sino tenían la facilidad de la expresión en el lenguaje, por la literatura, ¿verdad? Eso se ve en los fallos viejos, ya no se aprecian los fallos nuevos, ¿verdad? Entonces, Oye, el que más trascendió de todos ellos académicamente hablando fue Antonio Telechea, ¿no? Que fue director de la ley, hizo el código, lo coordinó, fue gran conferencista, un gran señor, ¿no? a Un Telechea gran yo señor. le tuve la oportunidad de disfrutar también por un accidente, porque Telechea fue mi director en la tesis que defendí en tu maestría. Yo estaba agobiado con la idea de la tesis, yo nunca había hecho nunca había escrito tan largo, ¿verdad? Nunca había escrito algo tanto tiempo, un tema lo había profundizado tanto. Y Telechea me dice, primero me vas a pasar a mí, y si este tamiz lo cruzas, entonces tu tesis recién después la vas a mostrar al resto. Primero me tenés que convencer a mí. Entonces Telechea, yo me fui a visitarlo a su oficina cuando estaba ahí en lo de Peroni, en lo de Sosa, en lo de Burt. Me dijo, no vengas más acá. Acá no hablo tranquilo, acá tengo que hablar de traje y tengo que estar detrás de los ademanes de un señorío que no deseo tener contigo. Andate a mi casa. Bueno, y me fui a lo de Telechea muchas veces. A mí siempre me gustó la oficina de Telechea en su casa, porque uno entra por el umbral, hay un Papa Juan Pablo II, en su mesa hay unos códigos civiles históricos, tiene unas fotos con Briceño Sierra en unos congresos de finales de los 80, tiene su bandera de Cerro Porteño puesta detrás de la silla donde se sentaba, y un montón de libros, que así como los tuyos, no están cerrados con muebles con tapas de vidrio. Entonces se huele el papel viejo. Y había una mística que a mí me contaba. Y con Telechea podíamos hablar de un tema 4 horas. Era una barbaridad. Por lo lento que hablaba, pero por lo interesante que a su vez era, ¿verdad? Sí, Telechea fue para mí Caraí Telechea, ¿no? Sí, un gran señor, exactamente. Gran señor, ¿no? Sí. Acá al señor que se sobresale se le dice así, Caraí Guazú, un gran señor, ¿verdad? Y él fue uno de ellos. Fue un fallecimiento repentino para nosotros, porque cuando la tesis yo la apruebo, yo me acuerdo haber almorzado contigo y me dijiste, bueno, ahora tenés que ir a publicar esto. No habíamos disfrutado todavía la tesis y ya había que ir a hacer trabajo de publicación otra vez. Entonces, con Telechea estábamos haciendo el prólogo y me dijo, venite en enero. Me fui en enero, después me dijo, venite de vuelta en febrero, estoy terminando unos asuntos, lo llamé en febrero, me dijo, venite el viernes porque tengo que ir al dentista, tengo que hacer unos estudios, qué sé yo, y fallece un martes. Me suspende la reunión y fallece antes de la siguiente, y bueno, me quedé sin el prólogo de Telechea, me fui a su casa a buscar papeles, encontré el borrador de la tesis con los subrayados, con las flechas, con los interrogantes, porque habían cosas que todavía no le cerraban. Y tengo esos apuntes acá conmigo. Terminó haciendo la tesis, terminó haciendo el prólogo papá, porque papá es tamiz también, como él dice siempre, dame tu escrito, yo te lo voy a poner en español, ¿verdad? Que se entienda. Entonces, papá terminó prologándome el libro porque él trabajó mucho conmigo en transformar la tesis en un texto. Y bueno, así lo disfruté a Telechea en los últimos 2 años de su vida, en conversaciones muy íntimas en su casa, en pijama, tomando mate, sin el señorío que él decía, me suspendió el usted, me tuteó mucho y bueno, un gran señor, ¿verdad? Amante de la justicia, amante de la justicia. Yo encantado con esta derivación intimista de la charla, ¿no? Amable, intimista, querible, Telechea. Volvamos a la Constitución, pues después nos ponemos sentimentarios los dos y hablamos de otra cosa. Estamos viendo cómo llegamos al debido proceso en el 94, porque ahí pasaron varias cosas en el 94.
Pero tenemos influencia internacional, Adolfo, no se puede. Vos habrás dado más de una charla sobre este asunto. O sea, Paraguay tiene la idea de constitución y república en sus canciones. O sea, nosotros tenemos en el himno, tenemos una música que se llama República o Muerte. La armonía de esa música está inspirada en la marsellesa francesa. La bandera paraguaya, cuyo escudo es República o Muerte, tiene los colores de la bandera francesa. La bandera Que son los francesa... colores de la libertad, ¿no es cierto? Todos los Exactamente. países que privilegian la libertad como valor tienen en sus banderas los colores rojo, blanco y azul. Así mismo. Paraguay tiene la bandera similar a la francesa, pero nosotros tenemos franjas horizontales, el rojo está arriba, el blanco en el medio y el azul debajo. Y la francesa es como tumbar la bandera paraguaya del lado derecho y queda el azul del lado del asta. Pero increíblemente, yo cuando enseño esto suelo encontrar hay un cuadro de Eugène Delacroix en el 89 que es la libertad guiando al pueblo. Es un simbolismo de la Revolución Francesa. Y sale a la libertad, es una mujer con una bandera en manos, vas a fijarte que tiene puesto el gorro frigio. El gorro frigio es símbolo en uno de los escudos de la bandera paraguaya. Del otro lado tenemos la estrella con la palma y el olivo, pero el león con un asta, un mástil, con el gorro frigio es también de influencia francesa. Los colores son franceses, la simbología es similar. Los colores de la bandera francesa son por un lado los colores de París, el azul y el rojo, que después encierran el blanco de la monarquía, ¿verdad? Yo he leído, no sé qué grado tendrá de verdad, porque no está corroborado en otras lecturas, ¿no? Que cuando se toma la Bastilla el 14 de julio, hay dos facciones que no tienen nada que ver una con la otra, pero están lo mismo en el mismo camino, y una se identifica con una escarapela azul y otra con una escarapela roja, donde resulta que el azul y el rojo envuelven el blanco, que es el color real, el color de los Luises de Francia, con lo cual se da una idea de determinación de guerra, ¿verdad? Es una bandera de guerrera, de triunfo de vencedores y vencidos. Por eso el valor de la libertad. Que pasa a Estados Unidos, y de ahí para abajo un montón de países. Así mismo. Esos colores están dando vuelta por Paraguay desde siempre. Nosotros tenemos la simbología en la bandera. Tuvimos varias banderas antes de la actual, pero nunca se perdió la libertad. Nunca se perdió la libertad. Las banderas tuvieron franjas mayores o menores. Alguna vez fue totalmente azul con una estrella blanca, como es la bandera del Partido Liberal Radical Auténtico, justamente porque es una simbología a la libertad en épocas tiránicas. Pero el valor libertad está muy presente en la historia paraguaya, porque la historia paraguaya independiente nace de la ruptura a la subyugación española. Entonces... Oye, una acotación, ¿no? Porque la Argentina está en esa tónica también y no tiene los colores blanco, rojo y azul. Entonces quiero hacer una aclaración para quien no sabe este tema. Nosotros la bandera es del año 12 y en el año 1810, nosotros, que la fecha es el 25 de mayo de 1810, no fue el Día de la Independencia o el Día de la Patria, como se dice muchas veces los que no saben la historia. Ese día lo que se hizo fue tomar el país a nombre de Fernando VII, porque en España Fernando VII estaba destituido, gobernaba un hermano de Napoleón, José Napoleón Pepe Botella. Esa es la Constitución del año 12, el Viva la Pepa es la Constitución del Pepe Botella, ¿no es cierto? Y nosotros, cuando se hace la bandera acá en Rosario, en el río Paraná, dicen los poetas que Belgrano, mirando el cielo, vio nubes celeste y blanco. No, son los colores borbónicos. Cuando se toma la bandera en 1812, son los colores borbónicos. Pero al mismo tiempo, cuando se desatan las guerras en el interior y se forman para los partidos federales en cada provincia, todas las provincias tienen sus banderas con los colores paraguayos, blanco, rojo y azul.
La bandera santafesina, la entrerriana, la cordobesa, la correntina, todos tienen sus banderas con esos colores, ¿no? De diferentes formas, tienen el rojo cruzado, los tienen vertical, los tienen horizontal, pero quiero que sepas que la bandera argentina y la uruguaya, con los mismos colores, pero con diferentes franjas, también fueron inspiradas, porque la bandera de Artigas también es roja, blanca y azul, ¿no? Es decir, estamos en la misma tónica, aunque tengamos diferentes banderas. Esto no, generalmente no se dice, pero procesalmente tiene importancia, porque todas están identificadas con una idea de libertad en la Constitución, no de autoritarismo, que es lo que están apareciendo en los procesos que no son debidos. Volvamos al tema, entonces. Yo enseño derecho procesal de esa manera. Te lo soy muy sincero, ¿verdad? Yo, en ese trabajo que hice contigo en la tesis, cuando nosotros defendimos la idea de acción procesal, yo explico, ¿verdad?, que la idea de acción procesal, antes de ser procesal, fue acción a secas. Hay que encontrar la acción no solamente en Roma, se puede encontrar en Grecia, pero la idea de acción clásica que pasó por Francia, después de que se descubre el Corpus Juris Civil y se acaba la Edad Media, etcétera, inclusive en gran parte del procedimentalismo español, todo lo que es acción no es otra cosa que derecho sustancial puesto en movimiento, que es idea clásica romana, vigente inclusive en el Código Procesal Civil Paraguay hoy. Por eso es que vos tenés una falta de acción, cuando en realidad lo que hay es una falta de pretensión. La diferencia, la ruptura al átomo procesal, como decía Couture, es trabajo de los alemanes. Es la escuela sistemática alemana la que hace la diferencia entre la pretensión y la acción, y se hace sin querer una elucubración de la idea después de concepción autónoma de la acción. Pero ahí empieza a hablarse de proceso en términos sistemáticos. O sea, si vas a hablar de proceso como un objeto de estudio, hay que irse a Alemania. Y hay que irse a Alemania a finales de 1800, hay que leerle a von Bülow, hay que leerle a Jhering, hay que leer los estudiosos de la escuela sistemática alemana, de la que se irriga la cabeza de Chiovenda, y las cosas se empiezan a mezclar, y bueno, y esto después termina heredando Paraguay por la influencia del Plata. Hay una historia muy linda, es tuya, la fundación de EGEA, de la editorial Editores Jurídicos Europeo-Americana, es influencia para nosotros, de vuelta por problemas castrenses, ¿verdad?, de europeos exiliados en la época de un franquismo que terminan parte en Argentina y parte en México, y el conocimiento del alemán y el conocimiento... Estás hablando de don Niceto Alcalá Zamora y Castilla en México y don Santiago Sentís Melendo en Buenos Aires. Así es. Melendo y Alcalá son los tipos que, conociendo otros idiomas, terminaron traduciendo por un lado el alemán y por otro lado el italiano al español. Y México y Argentina, por la entrada de la Cuenca del Plata y por la entrada del Golfo, terminan reuniendo en América todas las ideas clásicas de la Europa continental en términos procesales. Nosotros tenemos una mezcla palpable en la normativa procesal paraguaya de la influencia americana, por un lado, y de la influencia continental europea, por la otra. La americana está más en la Constitución, por lo que te contaba Alberdi, la continental europea están las leyes. Y tanto es así que la diferencia de escuelas se da entre lo penal y lo civil. En lo penal, la influencia alemana, que es un trabajo de Schone, fue todo un choque cultural acá contra los popes del derecho penal pasado. O sea, Patrón Encina Marín, Casé Gorostiaga, todos los estudiosos del derecho penal y procesal penal paraguayo encontraban en estas ideas no una idea distinta, un cambio del sistema de enjuiciamiento, como te gusta llamar. Y además estamos haciendo un borrón y cuentas nuevas. O sea, hay un abogado recién egresado a 21 años, sabía lo mismo que Casé, o lo mismo que Patrón, porque las reglas empezaban de nuevo y de cero. El juez dejaba de investigar, el juez dejaba de ser inquisidor, aparecía la idea del fiscal. Todo esto es nuevo, pero el proceso civil sigue siendo inquisitivo, siguen habiendo... Pare. Pero allí hay una influencia argentina también, porque, a ver, yo soy testigo presencial de todo esto. Cuando Luis Escobar Faela empieza a estudiar todo esto, era camarista civil y además era el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, que había heredado el puesto de Francisco Apleyar. Y cuando él es nombrado en el gobierno del general Rodríguez como Procurador General del Estado, allí
él toma contacto con Binder en la Argentina y con Jones en Alemania, que habla perfecto castellano. Y entonces juntó las ideas de Jones, que trajo lo sustantivo del derecho penal, y lo procesal que vino de Binder. Que si vos bien lo mirás, no son tan compatibles. Porque Jones trajo un código penal para el Paraguay que sería bueno en Alemania, pero no en el Paraguay. Así mismo. Pero Binder trajo las ideas acusatorias que están vigentes en toda América Latina. Yo al código paraguayo siempre le hago una crítica. Eso lo escribió Jones de su puño y letra con toda seguridad. Y el Código Penal se redacta siempre en modo subjuntivo tiempo futuro. El modo subjuntivo, en la conjugación de los verbos, es el que demuestra lo que puede o no ser, lo hipotético. Mira, que yo sea, que yo fuera en el pasado, que yo fuera en el futuro. Todos los códigos penales se redactan en subjuntivo futuro, el que matare, el que violare, el que hurtare. Y Jones, que habla buen castellano, pero que no es español como lengua materna, lo puso en el código el que matará, no el que mataré. Con lo cual el Código Penal paraguayo está redactado en subjuntivo pasado, no en subjuntivo futuro. Con lo cual, si alguien piensa, ustedes no tienen proceso penal, porque el proceso juega para atrás, no para adelante. No tienen pena. Es retroactivo lingüísticamente. Hace 30 años están viviendo con ese problema. Todavía nadie lo dijo nunca nada, ¿no? Y es mejor que no se diga, porque si no van de pelote. Pero sí tenemos esas inconsistencias normativas. Lo que sí pudimos aguantar, eso es mucho mérito de papá. Papá en ese momento creo que estaba como presidente del Colegio de Abogados. Había una asociación de derecho procesal, estaba Oscar Tuma, padre, estaba Hugo Alem, estaba Melio Calonga, estaba Hernán Casco, Choca González. Choca González, y vino el embate del Código Procesal General modelo formado en Uruguay y qué sé yo. Hay un trabajo de por qué ese código no sirve, por qué ese código no se puede aplicar, por qué ese código no se debe aplicar. Que lo tengo por acá atrás en la biblioteca, me acuerdo, se hizo una presentación, fue un golpe brutal, la Corte era promovedora de esa ley, por suerte no prosperó, está dando vuelta al proyecto en algún cajón en el Congreso, pero no prosperó. Y por suerte, un código de lenguaje simplista que reunía procedimientos en términos genéricos para cosas diferentes, ponía énfasis en plazos irreales en términos de realidad paraguaya. Oye, bueno, que los jueces eran muy afectos, ¿eh? Había amigos jueces, levantaron la bandera y pelearon el caso de Gómez Fruto, que yo quiero tanto. Pero a mí me consta, por haberlo visto, que la defensa cerril se la hizo un chico joven, que era Sebastián Irún Trotsky, que se paraba solito con sus 20 y tantos años, 30 años, ante los camaristas antiguos. Y no sé, logró el milagro de que se cajoneara hasta el día de hoy, gracias a Dios. Era un código terrible. Raúl Gómez Frutos, camarista de lo civil, muy amigo tuyo, muy amigo nuestro, muy amigo de papá. Él es tipo papá muy querible, ¿no? Tipo muy querible, ¿no? Muy querible. Muy buen tipo, un gran declamador en poesía, en peñas, y es un gran tipo. Y guitarrero. Y muchas cosas más, ¿verdad? Fue invitado más de una vez al Colegio de Abogados a hablar de estos temas. Y un ciclo de charlas que hicimos, yo recuerdo muy bien, él dijo que una de las cosas que más disfrutaba de ser juez era su similitud a ser Dios. Imagínate. Esa es una concepción, ya no te digo autoritaria, esa es teológica, absolutista, o sea, esa es Luis XIV, un pepino al lado. O sea, un juez que se siente así o que siente que su labor es realmente similar a la de Dios, bueno, no se equivoca, ¿verdad? Es ubicuo, está en todas partes, es justo siempre,
trabaja misteriosamente, tiene alguna razón de ser que a nosotros tenemos la labor de descubrir por qué así, y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero Sebastián ya es de la Guardia Nueva, también muy estudioso, ya leyó literatura nueva, tiene otras ideas, y bueno, eso justifica un poquitito. A mí me llamó mucho la atención la defensa de papá y eso, ¿verdad? Que papá sí son guardias viejas. Hernán Castro y compañía, sin embargo, pararon con la Asociación de Derecho Procesal acá y pararon con el Colegio de Abogados, y el código sigue guardado hace 20 años más o menos, por suerte, ¿verdad? El Código Procesal tiene hoy 30 y pico de años, se sigue usando con grandes resquicios inquisitorios o autoritarios, pero se usa. Y bueno, vamos a ver qué tal. Está funcionando a los tumbos, le dio proceso, pero está. Te oye, volviendo a Raúl Gómez, yo le escuché eso y un día le dije, no, no es así la cosa. Dije, mira, la diferencia entre los jueces, los distintos grados de conocimiento son: el juez de primera instancia se cree Dios, el juez de segunda se sabe Dios, y el de tercera es Dios, ¿no? Que son cosas distintas siempre, ¿no? Esto dicho, por supuesto, con todo afecto, porque... No, y él que es un grosero muy amable, decía, Uruguay, que dudes de lo que te estoy diciendo, Mitaí, porque te había regulado honorario. Iba a usar la alícuota más baja. Era un gran tipo, y jubilado ya. Ya Sí, no, sí, lo sé. Oye, ¿cómo se compadece el Paraguay con dos códigos que son incoherentes sistémicamente hablando? Un código procesal penal que de verdad es acusatorio, aunque en la práctica no sea tal porque los jueces no han sido preparados al efecto. Han estudiado una cosa y tienen que practicar otra, y entonces es muy difícil. Pero el Código Procesal Civil es un código que es incoherente, está en los antípodas de otro código. En el Código Penal yo le corto la mano si prueba de oficio, en lo civil le corto la mano si no prueba de oficio. Terrible eso, ¿no? Sí, señor. Así se enseña, porque el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil, cuando se estudia el código. No se estudia política procesal, no se estudia historia procesal, no se estudia filosofía, no se estudia teoría, no se estudia doctrina, no se estudia la historia del pensamiento, no se estudia epistemología, si se quiere. Entonces, el paraguayo es naturalmente un receptor pasivo de sus leyes. Es un positivista ciego. Y buena definición, ¿no? Positivista ciego. Sí, hay una pasividad en ese sentido. Hay una ignorancia supina en términos de estas cosas no se discuten, no se enseñan, no se plantean, no se reflexionan. Y el código aceptado de esa manera se usa y punto. Se aplica y punto. Se usa el inciso, el numeral y punto. No se pone mucho énfasis en eso. Y acá la confesión es la probatio probatísima, está escrito en los libros, ¿eh? De la misma manera que se hacía en la Inquisición española, la Inquisición acá en Colombia, la Inquisición de siempre, ¿verdad? No hay una visión congruente de la prueba entendida de por qué se usan ciertas, por qué se declaran impertinentes otras. En rigor, los jueces no te explican cómo piensan. Los jueces simplemente escriben su razón, pero no te expliquen por qué llegan a esa o por qué dejan otra. A mí me gustaría saber cómo piensan los jueces, y las sentencias no se escriben así hoy. Hay una formación pendiente en ese sentido. A mí me gusta enseñar derecho procesal desde el punto de vista más reflexivo por eso, ¿verdad? Pero yo tengo que explicar, por supuesto, también por qué pienso así. Y cuando yo pienso así, yo necesito definirme. Esto es algo que yo siempre hablé con Juan Carlos Mendonca Padre. Esto viene de la época de los libros que yo empecé a estudiar con Jering, sobre todo la lucha por el derecho, un libro que a mí me marcó mucho. Y todo es teoría, ¿verdad? No es procesal en definitiva. Yo decía, si vos decidís luchar por el derecho, y si el derecho no es otra cosa que la lucha diaria de la defensa de una concepción de vida, decía Jering,
donde para el militar es más importante su honor como para el campesino su tierra, es natural que el empeño del campesino por la propiedad privada sea mucho mayor que la que el militar tiene cuando defiende su tierra, como a su vez la calumnia, la infamia es mayor en el militar porque defiende su honra que la de un campesino que se limita a labrar su tierra. Pero en definitiva el derecho es una lucha de definiciones de uno mismo, de coyunturas de vidas, de quien uno es, y todo se reduce a cortarle la cabeza a esa víbora llamada la injusticia, al punto tal de que Jhering le llamó a los jueces injustos los asesinos de la justicia. El asesinato judicial, dice Jhering, se concretiza en la sentencia injusta. Porque es el hombre en su última pugna, en su bastión de libertad, como decías vos, en la última trinchera de su individualidad ante un juez que, si además recibe una sentencia injusta, lo terminan asesinando porque asesina en su esencia la defensa del hombre quien piensa que es. ¿Quién soy yo cuando yo enseño derecho procesal? Yo me presento ante los chicos como un profesor que defiende la profesión de manera libre, defiende la esencia de la profesión de abogacía en la libertad como una profesión independiente, que defiende la profesión sobre el individualismo de la persona, del hombre, en caso de duda por el hombre, en caso de duda en contra del Estado, en caso de duda más hombre, menos Estado, en caso de duda más litigante, menos autoridad. Porque detrás de cada hecho jurídico hay siempre un hecho histórico, detrás de cada hecho histórico hay una esencia, y creo que la civilización ha mostrado que un hombre libre es mejor que una autoridad fuerte, ¿verdad? Más frutos ha dado la historia del hombre en su libertad que bajo la tiranía de los autoritarios. Entonces, a mí me gusta que los chicos reflexionen esto, por supuesto, procesalizado, o sea, puesto en una coyuntura académica procesal, pero para que puedan cuestionar todo. O sea, si salen buenos abogados, bingo. Si salen buenos jueces, bingo también. Si salen buenos legisladores, bingo también. Pero que me salgan todos republicanos, que me salgan todos libertarios, sería una gran cosa. Entonces ejercerían su profesión desde cualquiera de estas funciones, respetando al hombre, respetando su intimidad, respetando su libertad, su identidad, quién desea ser, cómo desea realizarse, cómo encuentra su plenitud, que son definiciones que solamente uno puede hacer. Y eso no se puede hacer recibiendo las leyes pasivamente. Entonces, me defino así, defino la cátedra así, la enseño así, te enseño así. Entonces, me gusta más ese derecho procesal. Te contaba antes de entrar a cámara que estoy haciendo un conjunto de reuniones presenciales con los chicos de mi oficina, porque con este lío de la pandemia todo es virtual. Y entre las cosas, entre las expectativas que tienen, entre las críticas que espero recibir de la cátedra, la facultad, del funcionamiento y todo lo demás, siempre me dicen que lo lindo es de cómo se está enseñando es esa idea reflexiva de poder pensar y defender la propia idea. Que no es poca cosa, ¿eh? Entonces, si eso sale bien, vamos a crear personas, individualidades, abogados independientes, abogados libres, jueces que respeten eso, legisladores que sancionen leyes cuidando eso. Y bueno, ese es el derecho procesal que enseño acá, más reflexivo. No es un consumidor pasivo de normas, como te decía al comienzo. Oye, has hecho un hermoso alegato libertario y una aspiración de deseo final que no puedo seguir charlando. Ese es el final de la conversación. Ese alegato no te lo puedo superar con ninguna pregunta ni con ninguna cosa que yo te diga. Es que aquí cortamos. Ojalá que lo que acabas de decir se haga, que tengamos legisladores, abogados y jueces republicanos, ojalá, preparados, mejor o no, pero republicanos, ¿no? Así es. Mi querido Mane, te agradezco mucho, un fuerte abrazo, bienvenido a este conversatorio y nos seguimos viendo como siempre con el afecto que nos caracteriza. Muchas gracias, Adolfo, por la conversación, un gusto, que te cuides mucho en esta pandemia, veamos cuando liberamos los Zoom y nos encontramos otra vez en una comensalidad como corresponde. Un abrazo, en eso estoy, un abrazo. Otra voz, gracias.